Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. A Primera Hora presenta el tema del día. Son las 9:20 de la mañana, estamos ya en la segunda parte del A Primera Hora de hoy. Algunos se quedaron todavía esperando más comentarios acerca del Congreso, pero de algún modo el tema está relacionado. Sí, por supuesto, el tema está relacionado y hay un tema común que últimamente ha unido muchos otros temas y es la lucha contra la corrupción. Así que esta mañana vamos a conversar acerca del desafío de América Latina frente a la corrupción y particularmente qué hizo Chile para enfrentarla. Para ello tenemos un invitado especial aquí en cabina, el profesor Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales y profesor del programa Magíster en Derecho de la Empresa de la Facultad de Derechos de la Universidad Católica de Chile. Él imparte cursos de Derecho Económico y de Empresa y Gobierno. Además, ha sido jefe de gabinete del subsecretario de Hacienda del Gobierno de Chile, asesor del Ministerio de Economía y fundador del programa Prácticas para Chile. También en el 2013 fue elegido dentro de los 100 líderes jóvenes de Chile por su contribución a las políticas públicas. Y hablando de la conferencia, Marielos, el desafío de América Latina frente a la corrupción va a llevarse a cabo mañana, 11 de enero, a las 7 de la mañana en Academics. Esto es en el Boulevard Vista Hermosa Salud, 2670 zona 15, Vista Hermosa 2. El evento es gratuito, por cierto, así que profesor Saad, gracias por estar con nosotros esta mañana y compartir su experiencia. La verdad es que solo con el título de la conferencia realmente podemos tomar como punto de partida para poder charlar la experiencia de su país en cuanto a enfrentar la corrupción. ¿Qué podría destacar inicialmente en ese sentido? Buenos días. En primer lugar, buenos días, gracias por la invitación, Marielos y Felipe. Y como tú señalaste, mañana vamos a profundizar este tema en el marco del Magíster en Derecho a la Empresa que organiza la Universidad Católica con Academics, sobre lo que está ocurriendo en América Latina con la corrupción, que no solamente propio de Guatemala, lo que hemos visto en el último tiempo en otros países de Centroamérica o de América del Sur, sino que es un fenómeno que se está dando de manera global. Cuando nosotros vemos las últimas encuestas mundiales y para Latinoamérica, la corrupción y sobre todo la expansión de las prácticas corruptas es una de las principales preocupaciones a nivel mundial y especialmente en América Latina. Si nosotros vemos los últimos años hemos tenido escándalos como los Panama Papers, hoy día seguimos sin saber hasta dónde va a tener alcance el caso de Odebrecht y Petrobras que afecta a más de 10 países de la región. En mi país, en Chile, tuvimos hace 2 años escándalos relacionados al financiamiento electoral y por lo tanto hay una oportunidad hoy día de ver la corrupción como una manera de construir capacidad en el Estado con una sociedad civil hoy día que está más activa. Es cosa de ver lo que ocurrió con Guatemala hace un tiempo frente al presidente anterior, de ir generando políticas públicas y una cultura de integridad tanto en el sector público como en su relación con el sector privado. No es algo de la noche a la mañana, pero hay una oportunidad de compartir experiencias en los países de Latinoamérica, cómo lo han hecho algunas experiencias exitosas. Y eso es lo que nos anima, obviamente, a contar también el caso chileno. Profesor, usted justamente menciona el tema de Guatemala de reciente fecha. ¿Cómo se ve ese caso guatemalteco desde fuera? Tú lo dices bien, Marielos, desde afuera, porque es complicado para uno opinar de política local. Pero haciendo un diagnóstico general de Guatemala, y esto ocurre también en otros países de la región, hay un desafío primero en cuál es el marco regulatorio que está teniendo Guatemala. ¿Está actualizado o todavía o se ha quedado en el pasado? Luego tenemos un tema... ¿A qué se refiere con marco regulatorio? Las leyes, las normas, la legislación. Anticorrupción, dice usted. Anticorrupción. Anticorrupción es una palabra que suena general, pero podemos verlo en concreto. El sistema de compras públicas del Estado, el sistema de concesiones para infraestructura pública, cómo se nombran los funcionarios de Estado, si hay una carrera de mérito o no, cuál es el nivel de acceso a la información pública que tienen los ciudadanos.
Y así sucesivamente, ¿cuáles son las normas de conflictos de interés? La puerta giratoria, una persona que trabaja en el sector público, ¿cómo puede pasar al sector privado? Y también hay circunstancias propias de los países, la relación de eventualmente el crimen organizado, el clientelismo, es decir, el intercambio de favores utilizando el Estado como un botín de guerra, etcétera. Entonces, un primer paso es, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las reglas del juego para el sector público en la relación con los privados? Se refiere a algo preventivo, entonces. Preventivo, porque la lucha con la corrupción tiene dos grandes áreas o partes. Una que es la preventiva, que son todas las políticas públicas que yo genero y las capacidades que construyo en el Estado. Y la segunda es la parte persecutoria, sancionatoria, penal, que es decir, ¿cuál es el nivel de castigo que damos a las prácticas corruptas o a los delitos que están asociados? Pero las dos partes son fundamentales. Yo no puedo tener una buena sanción penal del Ministerio Público si no tengo un conjunto de políticas públicas pro transparencia, anticorrupción, pro integridad. Y tampoco puedo tener un conjunto de leyes que no tengan ningún tipo de cumplimiento ni sanción, porque pasan a ser letra muerta. Bueno, en este caso, el ejemplo que planteaba Marielos, Guatemala a partir de 2015 ha puesto en prisión preventiva a un hoy expresidente, a una hoy ex vicepresidenta, a buena parte de ese gabinete y a diferentes integrantes de distintos grupos sociales. En algún caso se ha hablado hasta de persecución selectiva, hay que decirlo, pero eso exactamente desde afuera, ¿cómo se ve? Es una señal política muy potente. Déjeme decirle, por ejemplo, que en Perú, que también ha tenido situaciones de corrupción, usted tiene a un expresidente prófugo, a otro presidente en prisión preventiva y a otro presidente que recientemente se le concedió el indulto. Visto por la población como un enorme retroceso. Exactamente, en otras palabras, son señales políticas potentes. Lo que ocurrió en Guatemala, yo recuerdo cuando estaba en Chile, y ver la movilización ciudadana de hastío, de molestia con la corrupción, claramente son fenómenos que deben ser tomados por los países como oportunidad. Muchas veces, lo leí por ahí en alguna organización que decía, las malas noticias algunas veces son buenas noticias. En la medida en que tomemos estas crisis políticas, estos escándalos como oportunidades de mejora, porque si las cosas van a seguir igual, claramente no se produce el efecto deseado. Bueno, voy a recordarle a nuestros oyentes que continuamos utilizando la etiqueta EU Corrupción y las redes sociales LF Valenzuela y M Fuentes Sánchez. Vamos a una pausa, ya volvemos. Continúe escuchando a Primera Hora de Emisoras Unidas. Por Emisoras Unidas está escuchando a Primera Hora. Estamos hablando acerca de cómo se puede enfrentar la corrupción, de una experiencia que ya se ha vivido y de muchos temas que están periféricos, pero evidentemente cercanos a algo que nos toca todos los días. Y es la experiencia chilena en el caso de enfrentar la corrupción. Sí, bueno, conversábamos también aquí con el profesor Saad acerca de la percepción que se tiene del tema de la lucha contra la corrupción, porque realmente es complicado medirlo cuando no es un tema tan técnico, tan científico, es más bien de percepciones. Y en ese sentido había una buena noticia para el país nuestro. Si nos puede contar, hay una medición de Transparency International. Como tú dices, Marielos, la complejidad de la corrupción es que es difícil de medir. Nosotros tenemos algunas mediciones internacionales, como la de percepción que tú mencionas de Transparencia Internacional. Las clasificadoras de riesgo mundial lo incorporan en el riesgo país, pero hay una brecha entre la percepción y los datos objetivos. Déjeme mencionarle el ejemplo chileno. La percepción de corrupción el año pasado llegó a estar dentro de los 3 principales problemas del país, solo superado por educación y salud. Pero cuando tú ves los delitos asociados a corrupción, tráfico, influencia, soborno, es menos del 1% de los delitos. O sea, hay una brecha entre lo que percibe la ciudadanía como corrupción y los hechos objetivos y concretos. Eso pasa no solamente en ese país, sino a nivel internacional. Y desde la ¿Eso pudo ser por el caso del hijo de la presidenta? Hubo dos casos, uno relacionado a financiamiento electoral de algunas empresas y el otro de tráfico de influencia. Todavía sigue el juicio en trámite de la hija de la presidenta, del hijo de la presidenta, perdón. Y en el caso de Guatemala, cuando uno ve el último reporte de Transparencia Internacional que mide percepción,
Se le pregunta a los países, se le pregunta a los encuestados, ¿qué gobierno lo estará haciendo bien o mal para combatir la corrupción? Y usted no me va a creer que Guatemala aparece dentro de los 3 países que mejor ha enfrentado los problemas de corrupción en esta última medición, que obviamente no recoge los últimos hechos, pero es del año pasado. Entonces, hay que aprovechar quizás esa oportunidad, esa luz de esperanza que tiene también Guatemala, de que se puede ir corrigiendo gradualmente todas estas prácticas que afectan la probidad, la transparencia y en definitiva el buen gobierno, porque la corrupción no solamente está relacionado al costo directo económico que tiene, sino también el costo oportunidad. Piense usted cuántas políticas sociales deja de financiar por el desvío de recursos en el abuso de poder en beneficio propio, que es lo que corresponde la corrupción. Y además, porque esto pone o afecta el desarrollo de los países. Todas las normas anticorrupción y de transparencia que uno ve en Latinoamérica finalmente están relacionadas a la modernización del Estado. No son solamente medidas que buscan sancionar la corrupción, sino que están relacionadas a un Estado más moderno, más transparente y más abierto. Voy a eso. Aquí se ha hablado mucho justamente en esta cabina y en el programa de lo que ha sido una especie de péndulo, de pasar de una cosa poco regulada a una ley, por ejemplo, de compras y contrataciones del Estado muy rigurosa. ¿Cómo lo manejó Chile y cómo podríamos mejorarlo nosotros? En las compras públicas hay 2 claves: transparencia y competencia. Si uno tiene una ley que solamente es transparente, pero no asegura mayor participación de empresas, de actores en las licitaciones del Estado, no cumple su objetivo. Por lo tanto, yo he sabido de las reformas de las contrataciones del Estado acá en Guatemala, que han sido pro transparencia, pero la clave también, que lo vamos a ir midiendo en el tiempo, es que generen mayor competencia y por lo tanto mejores precios y en definitiva un uso más eficiente de los recursos del Estado. Bueno, aquí hay un mensaje que se refiere al programa anterior, o sea, a este programa, pero a la entrevista previa. Y lo voy a utilizar porque creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa. Gustavo Zuleta es un oyente guatemalteco que radica en Estados Unidos y dice: la etiqueta EU Congreso, estábamos hablando del Congreso hace unos minutos, me ha hecho conocerme más, saca al peor tuitero que llevo adentro. Esto implica un rechazo enorme por acciones de corrupción. ¿Cómo se puede traducir eso en acciones ciudadanas partiendo de lo que usted nos está explicando, de experiencias que están realmente vinculadas con un marco regulatorio y con la misma historia de un país? ¿Qué nos puede decir de eso? Respecto a la participación ciudadana, la clave es cómo se organiza de mejor manera la ciudadanía, porque cuando hablamos de ciudadanía o sociedad, al final es un ente abstracto, desorganizado. Entonces tenemos que buscar iniciativas que promuevan la organización de la participación ciudadana. Por ejemplo, estamos facilitando no la creación de ONGs en Guatemala. En Chile tenemos una ley de participación ciudadana que, si bien no es suficiente, es un buen avance. Segundo lugar, los organismos públicos tienen consejos de la sociedad civil donde periódicamente puedan reunirse ciudadanos relacionados a las materias y plantear sus puntos de manera organizada y responsable. ¿Hay cuentas públicas ciudadanas de los distintos entes del Estado? Y finalmente, ¿cuál es el grado de rendición de cuentas o de cuentas públicas que están haciendo nuestras autoridades, nuestros funcionarios públicos? Esas son preguntas que tenemos que nosotros plantearnos y en función de eso ver si efectivamente hay canales de participación, mecanismos efectivos para que los ciudadanos puedan canalizar sus demandas y sus inquietudes. Todo eso ocurre, ya está vigente en Chile, lo que usted nos está diciendo. La ley de participación ciudadana, que muchas veces... Que conlleva, solo para que lo tengamos bien claro. Que conlleva 3 grandes cosas. La creación de consejos de la sociedad civil o ciudadanos en los distintos servicios públicos, la obligación de una rendición de cuenta anual de los servicios del Estado respecto a su gestión, un mecanismo de consulta pública para la dictación de reglamentos, leyes, distintas normativas, y finalmente se facilita la creación de organizaciones, fundaciones, ONG que promuevan distintos bienes públicos. ¿Cómo se elige a los ciudadanos que van a participar en este tipo de consejos?
Esa es la gran pregunta, que en otras palabras, ¿cómo evitamos la captura? Que sean los mismos grupos de interés que están dando vuelta y que se han designado. Hay distintos mecanismos, hay algunos que son llamados públicos, otros donde postulan las distintas organizaciones, pero sí es importante que tiene que el interesado estar organizado en torno a una fundación, ONG, etcétera. Y también está dentro de la regulación, sí, la forma de nombrarlos. La forma de nombrarlos se da un margen al servicio público, que puede ir desde un llamado público hasta la postulación que puede hacer cualquier ente interesado. Bueno, empiezan a llegar mensajes directos para usted, profesor, y el Josecito dice: la comunidad internacional es importante en el combate contra la corrupción, pero ¿qué tan importante debe ser? ¿No existe riesgo de dependencia, que genere dependencia, de que opaque las dinámicas ciudadanas locales, como ha sido en Chile? Pienso que el rol de los organismos internacionales es fundamental, porque los organismos internacionales son esta suerte de repositorio de buenas prácticas, porque le ha tocado generar recomendaciones, asesorar o cooperar a distintos países. Y eso va generando un acervo de conocimiento de buenas prácticas que después yo tengo que adaptar a los países, y en ese sentido los organismos públicos cumplen un rol fundamental. Por ejemplo, las normas de financiamiento de las campañas políticas y las nuevas reglas de campaña electorales en Chile que se implementaron los últimos 2 años es una discusión que venía de hace de una década, y donde los organismos internacionales como el BID, la OSD, IDEA, venían proponiendo recomendaciones o sugerencias de buenas prácticas. Ese rol de los organismos internacionales es fundamental, respetando obviamente luego las características propias de cada país, la autonomía que tienen los distintos poderes del Estado para definir sus normas. Bueno, más mensajes. También Maquito nos pregunta sobre un tema que ha sido transversal en América Latina y que usted ya lo mencionó. ¿Podría preguntarle más acerca del caso Odebrecht? ¿Cómo se ha actuado en otros países? Porque en el nuestro pareciera no ser idéntico a los demás. Mira, el caso de Odebrecht partió con 3,5 billones de dólares que se estima el costo, pero cada día que uno lee va descubriendo nuevas aristas. Esto está relacionado fundamentalmente con el desarrollo de infraestructura pública en América Latina y los pagos de soborno, el clientelismo y la captura que produjo la empresa y sus prácticas en distintos estados. Es difícil hoy día decir el impacto porque todavía no sabemos la extensión del caso Odebrecht. Pensemos que ya hay más de 10 países de Latinoamérica involucrados en distintas situaciones. Perú, para qué hablar de Brasil, Paraguay, etcétera. Este caso, sin lugar a dudas, es el caso más emblemático, podríamos decir, y de mayor tamaño en materia de corrupción en América Latina, y da la impresión de que ya no hay vuelta atrás. Es decir, que esto va a marcar un punto de inflexión. Como decía, recuerdo el presidente del Colegio de Abogados de Brasil, por su propio país decía, da la impresión que la corrupción es inherente al sistema político. Y eso es tremendamente preocupante, porque hablaríamos de una industria que va en paralelo a la industria formal de provisión de servicios públicos que da el Estado. Ahora, ya que estamos hablando de eso, aunque lo habíamos tocado antes, bueno, no hay vuelta atrás, pero en Perú, por ejemplo, el caso del presidente Kuczynski pareciera ser un paso hacia atrás. Él, para salvar el puesto, para salvar, muchos dicen el pellejo, indulta a Fujimori. ¿Esto es un paso atrás? ¿Cómo lo ve? Políticamente, Perú tiene sus complejidades con el fujimorismo, una corriente todavía muy influyente, con gran presencia en el Congreso. Kuczynski tuvo que jugar sus cartas, su ajedrez con el Congreso que tenía, no tenía las mayorías. Pero también es un poco injusto con Perú, porque en materia institucional, Perú ha avanzado considerablemente el último tiempo, y si ustedes ven los indicadores de inversión, la inversión extranjera en Perú viene aumentando de manera significativa e incluso nos ha visto afectada por estos últimos hechos políticos. Claramente es un paso atrás desde el punto de vista político, electoral, contingente, pero si vemos el desarrollo de Perú en materia institucional y de capacidad del último tiempo, yo creo que sí ha avanzado. Hay que recordar, se hizo viral, por cierto, aquí en Guatemala, ese video en el que Pedro Pablo Kuczynski decía, bueno, vamos a decretar la muerte civil de toda persona que sea descubierta en actos de corrupción. Y se oía muy bien y se veía muy decidido. Decía, en ese contexto realmente se siente como, tal vez no un enorme retroceso, pero sí una gran decepción. De hecho, Mario Vargas Llosa le llamó la traición de Kuczynski.
Claro, Sí. Porque justamente sería poco coherente con lo que él había anunciado. En los estudios que nosotros hemos hecho hay un elemento que es clave para que se avance en las agendas de combate a la corrupción, que es el consenso político. Si estas agendas no tienen un apoyo transversal y son tomadas como una trinchera o un caballo de batalla de un sector político contra el otro, eso está destinado al fracaso. Dura un tiempo, da rédito electoral, pero queda ahí. Y la clave de lo que tuvo Chile en su última reforma, que fue muy profunda, fue que tuvo un apoyo de toda la clase política, independiente del color político. Y eso es lo que permite que estas agendas avancen, cuando son tomadas como política de Estado y no como política de gobierno de turno. Suena bonito, realmente. Suena fantástico. Vamos a tener que profundizar sobre ese tema al volver de la pausa. No se vayan, ya regresamos. La verdad es que el apellido de nuestro invitado podría sugerir tristeza, pero no hay. No, hay una H Hay intercalada. una H de por medio. De hecho, significa suerte. Suerte. En árabe. Buenísimo. Así que Jorge Saad. Sí, pero Jorge nada que ver Saad. con tristeza, sino que con suerte. Es un profesor chileno que nos acompaña hoy para tratar el tema de cómo enfrentar la corrupción y la experiencia de su país, que es Chile. Así es, y estamos ya leyendo algunos de los mensajes de Muchos nuestros mensajes. oyentes que están muy interesados. Aquí hay alguien que le sugiere al programa ponerlo en contexto, porque en Guatemala es complicado utilizar las palabras sociedad civil, porque al igual que la palabra ideología han dividido mucho el país. ¿Cómo manejó Chile este tema para poder llegar a un consenso y a un tema en común que uniera al país para que todos trabajaran por lo mismo? Aquí estamos pasando por un momento de mucha polarización. claro, y la polarización es un fenómeno hoy día a nivel mundial, de un cuestionamiento a las instituciones públicas. Los niveles de desconfianza están más altos que nunca, confianza interpersonal y confianza en la democracia, en las instituciones públicas, y nadie está ajeno a ese fenómeno, y Chile tampoco lo tuvo, con una sociedad más polarizada. Pero ¿cuál fue la distinción? Que las agendas o las medidas de transparencia, probidad y buen gobierno tienen un apoyo transversal. En consecuencia, la polarización se vio en otras materias, por ejemplo, en materia de educación, como política pública, en materia de salud, de desarrollo. Pero las agendas de Había un transparencia, modelo o varios claro, modelos que y ahí la ideología, hacían convergencia. como dice la persona que nos pregunta, se nota de manera más nítida y las posiciones se polarizan. Pero estas agendas de transparencia y probidad, la verdad, las cosas que tienen un apoyo transversal. Y ahí hay un reconocimiento de todos los sectores políticos de la importancia de avanzar en estas materias. Hay más mensajes, y Maquito dice: ¿qué tendría que hacer Guatemala para obtener ese crecimiento económico que se dio en Chile? ¿Cómo enfrentaron otros países la corrupción del caso Odebrecht? Bueno, son dos preguntas en una. A ver, la pregunta de fondo de qué tienen que hacer los países para desarrollarse es una materia de investigación hoy día a nivel mundial de los principales académicos, expertos. Hay un gran libro que le recomendamos ahí, que es ¿Por qué las naciones fracasan? Why Nations Fail, que la tesis de las últimas décadas es que el desarrollo económico está relacionado con la capacidad institucional que tienen los países. Por lo tanto, la primera respuesta es: ¿cuál es el nivel de desarrollo institucional que tiene Guatemala o que está desarrollando Guatemala que genere las condiciones para el desarrollo? Bueno, yo diría que es lo primero. Hay una pregunta de Iván Cintilde que es realmente muy oportuna. Pregunta: si se combate la corrupción por la razón o por la fuerza. Por la razón, en primer lugar, para generar una cultura de integridad. Aquí, si las personas, las organizaciones, el ser humano común y corriente no cambia su cultura, su valoración de las cosas bien hechas, de las cosas probas, transparentes, honestas, podemos hacer las mejores leyes, las mejores políticas públicas, y los cambios van a ser limitados. Esa es la parte razón, de generación de cultura de integridad. Y por la fuerza son las medidas coercitivas que da la ley, donde es muy importante, y lo hablábamos con Víctor, el tema del cumplimiento de la ley y de las sanciones penales efectivas, y de las señales que yo doy a los países, a la ciudadanía, de que yo castigo al corrupto y castigo las actuaciones poco probas.
Bueno, esto pasa también por el tema de educación. DC nos pregunta cómo incluyeron estos temas para que fuera un eje transversal en la vida de los chilenos, porque por eso es que sus índices son distintos a los nuestros. Es una muy buena pregunta, porque la agenda de probidad y transparencia chilena, que incluyó 20 medidas legales y 14 administrativas de fácil despacho, incluía reponer la educación cívica en los colegios. La educación cívica en términos de cómo funciona el Estado, la importancia de los distintos poderes del Estado, la independencia, la transparencia, la ética funcionaria. Y sin lugar a dudas ahí hay un esfuerzo importante que hacer en la educación de los colegios primarios y también en la formación que deben dar con el ejemplo las propias familias, los propios padres a sus hijos. Así como la caridad empieza por casa, también absolutamente el asunto de enseñar o dar un buen ejemplo en el caso de corrupción. Bueno, Carlos Melgar también lanza una pregunta por la vía del Twitter que creo que es muy oportuna también. ¿La lucha contra la corrupción desincentivó la inversión extranjera en Chile? Todo lo contrario. Mire, si usted ve los últimos análisis, estudios, la estabilidad de los países y el no riesgo de que los estados fallen, los llamados estados fallidos, el ejemplo de Venezuela, es hoy día el factor principal para las decisiones de inversión en Latinoamérica. La estabilidad política, y así lo dice muy claramente el Banco Mundial en su último reporte de competitividad. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción, las reglas del juego claras, son fundamentales en las decisiones de inversión. Más que cuál es la tasa impositiva que me ofrece el país, cuáles son las normas de los mercados de capitales. Si hay estabilidad política y claridad en las reglas del juego, eso fomenta o incentiva la inversión. Ahora bien, creo que el contexto vale la pena ponerlo sobre la mesa, tomando en cuenta además que nos quedan apenas un par de minutos. Cuando Carlos Melgar hace esta pregunta, surgen otras. En la lucha contra la corrupción, la batida contra la corrupción, como se ha conocido aquí en Guatemala, hay muchos casos contra empresarios. Y eso, según los detractores de quienes están, digamos, contra esta lucha, dicen que esto ha puesto en jaque a la economía del país. ¿Qué opina usted de eso? A ver, hay dos cosas. Lo primero es que respecto de la pregunta del caso chileno, la inversión también se puede ver afectada por otros factores. Y en el caso de Chile, la inversión extranjera vino a la baja los últimos 4 años por algunas reformas que llevó a cabo el gobierno y que fueron percibidas como reformas que podían afectar la inversión en materia laboral, en materia tributaria. Esas son circunstancias internas. Y respecto a la segunda pregunta, el inversionista extranjero, la compañía multinacional o transnacional, hoy día tiene estándares de cumplimiento y de transparencia mucho más altos. Y por lo tanto va a ir gradualmente buscando países que ofrecen un ambiente, que ofrecen un contexto que eleve sus estándares de cumplimiento de reglas del juego, de transparencia. En consecuencia, puede haber un efecto en el corto plazo, sobre todo si hay empresas o empresarios emblemáticos. Pero en el mediano plazo, sin lugar a dudas, si Guatemala logra mostrar un país más transparente, más pro, con una mayor solidez institucional, eso va a derivar en una mayor inversión extranjera, sin lugar a dudas. Bueno, más comentarios para poner en contexto a nuestro invitado. Y Tolerancia GT dice que en Guatemala crear leyes de transparencia y de honestidad es prácticamente imposible con la legislatura que tenemos actualmente, salida de la vieja política, y él considera que a futuro próximo tampoco lo vamos a lograr. Bueno, y hay una pregunta que podría ser la última. Se conoce que hay maneras de luchar contra la corrupción, que hay modelos. Digamos, está el modelo peruano, por ejemplo, que es el modelo con fiscales independientes. Aquí estuvo José Ugaz un par de meses hablando de ese modelo. Y está también el modelo conocido como el modelo guatemalteco, que es con la CICIG, con la tutela de la comunidad internacional. ¿Eso cómo se ve desde Chile? Lo primero, respecto al Congreso, el Congreso es fundamental, es un poder independiente del Estado y es el que dicta las leyes. Las leyes no las dicta el Ejecutivo, las propone, tiene un rol fundamental, pero sin un poder legislativo que materialice en leyes muchas de estas medidas, claramente la mesa queda coja. Y en relación a los modelos anticorrupción, hay recomendaciones internacionales donde la clave es cómo se adaptan a los países. Usted mencionó el modelo peruano, el modelo guatemalteco, tenemos el modelo chileno, que es en base a un consenso amplio de los distintos poderes del Estado, y donde yo diría que la clave, vuelvo a 3 elementos que creo que son fundamentales. Uno, el liderazgo de alto nivel, liderazgo presidencial. Esta reforma sin el apoyo de alto nivel es difícil que
lleguen a buen puerto. Lo segundo, como yo le había mencionado, consenso en la clase política. Cuando esto es una bandera de lucha de un sector político contra el otro, es difícil que avance. Y en tercer lugar, sin lugar a dudas, el rol del Congreso Nacional, de la sociedad civil más organizada, es esencial. Y en elementos característicos de los países, lo que está cumpliendo la CICIG desde el punto de vista de su coordinación con el Ministerio Público, obviamente es positivo para dar un seguimiento y presionar a que estas reformas ocurran. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Creo que la audiencia querría que continuáramos con esta Quisiéramos charla. continuar con la charla, pero ya les comentamos que hay una conversación con el profesor. Eso es mañana a las 7 de la mañana en Academics, se llama. En Academia. En Vista Hermosa. La dirección es Boulevard Vista Hermosa, déjame ver si la encuentro. Vista Hermosa 2670, zona 15, VH2. Vista Hermosa 2. Muy bien. VH. Bueno, pues entonces están invitados. Sí, y por cierto, hablando de muchas cosas. Hablando de todo un poco. De todo un poco, le contamos aquí a nuestro invitado que hoy está de cumpleaños Pat Benatar. ¿Se acuerda usted de Pat Benatar? ¿O no llegó a Pat Benatar? No llegué, a Es ver. muy joven, demasiado qué joven. tristeza, porque yo sí me acuerdo. Bueno, yo también debo decirlo, ¿eh? Ya confesé que me recuerda a la universidad cuando empezaba. Pat Benatar cantaba muchas cosas, pero esta es una canción muy bonita y vamos a cerrar con ella. Cumple 65 hoy. Así, aniversario Feliz redondo. cumpleaños. Feliz cumpleaños, Otra Pat. de enero. Sí, otra de enero. Buenísimo. De plano que es re buena gente. Debe ser, yo creo que sí. ¿Por qué nos gustan tanto los de enero, Marielos? Por cierto, ya viene Marielos. Ya pasé yo, pero ya viene Marielos. Ya viene Marielos. Inevitable. Inevitable. Así que bueno, nos quedamos hasta acá. ¿Dónde nos quedamos, por cierto, Marielos? En Emisoras Usted Unidas. sabe, claro.